hoy nos va a hablar sobre el control de la acusación, el control jurisdiccional de la acusación. Y bueno, sin más presentación, la profesora Magali Vázquez de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, profesora. Bien, muy buenas tardes. Quiero comenzar por agradecer la invitación del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, doctor Oscar Cambra Núñez, a este ciclo de conferencias que, como indicaba el doctor Carlos Cambra, pues me va a corresponder conversar un rato en la tarde de hoy con ustedes sobre el control de la acusación. Yo, me van a disculpar, pero considerando los temas, las limitaciones de conectividad, voy a cerrar el video porque voy a compartir con ustedes la pantalla de forma de que me permita organizarme en el tiempo y poder llevar una secuencia en relación con los puntos que voy a plantear básicamente para la reflexión. Bien, entonces, como se les indicaba, pues vamos a disertar sobre el control de la acusación. Y hablar de control de la acusación supone necesariamente hacer una mención introductoria a cuál es el objeto de la fase preparatoria y cuál es el objeto de la fase de juicio, en el entendido de que ese control se va a concretar precisamente en esa etapa que vamos a ubicar entre la fase preparatoria y la fase de juicio, y que, a decir pues de un sector de la doctrina, resultaría la etapa determinante del proceso. El Código Orgánico Procesal Penal, por lo menos en lo que respecta al procedimiento ordinario, según algunos, pues presenta tres fases claramente diferenciadas: fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. Otros consideramos que a esas tres fases hay que sumarle la fase recursiva o de impugnación y la fase de ejecución. Habida cuenta, pues, que si se dicta una sentencia condenatoria, esa sentencia necesariamente tiene que ser ejecutada. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, pues vamos a encontrarnos con que la fase preparatoria tiene por objeto la preparación, y de allí su nombre, del juicio oral y público a través de la investigación de la verdad, y esto supone pues recolectar aquellos elementos de convicción que permitan fundar tanto la acusación que presente el fiscal del Ministerio Público como la defensa del imputado. Fíjense que afirmar o interpretar literalmente que el objeto de la fase preparatoria es preparar el juicio oral y público, pues puede llevarnos erróneamente a pensar que necesariamente el acto conclusivo que se presente al término de esa fase tiene que ser una acusación. En ese sentido, pues ciertamente la definición que hace en nuestro Código Orgánico Procesal Penal del objeto de la fase preparatoria no es del todo técnicamente correcta, porque en la fase preparatoria, básicamente, pues lo que se va a hacer es recolectar esos elementos de convicción, pero ciertamente la recolección de esos elementos de convicción podría llevar al Ministerio Público, en su carácter de parte de buena fe, pues a la conclusión de que no se ha cometido un hecho punible o que el hecho no le es atribuible a la persona sujeto de la investigación. Entonces, interpretar que el objeto de esta etapa siempre va a ser la preparación del juicio oral y público, reitero, puede llevar a pensar pues que necesariamente y a toda costa habría que presentar una acusación, que lógicamente no es así. En el ala, digamos que opuesta a la fase preparatoria, nos vamos a conseguir con la fase de juicio, cuyo objeto es demostrar o desvirtuar los elementos que estén plasmados en la acusación. Y esto incluye pues la acusación tanto del Ministerio Público como de la víctima que se haya querellado. Y esa posibilidad de demostrar o de desvirtuar esos elementos y con ello desvirtuar la presunción de inocencia que obra a favor del acusado, pues se debe llevar a cabo en un juicio regido por los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad. Entre esas dos etapas, entre esas dos fases del proceso, la fase preparatoria y la fase de juicio, nos vamos a conseguir con una fase que refleja muy bien su ubicación, ¿verdad? Que es la fase intermedia. Justamente se denomina así porque está ubicada pues entre la preparación
y el juicio, y esa fase intermedia va a tener, según declaró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia del año 2005, cuyos datos ustedes pueden ver en la presentación, ¿verdad? Esa fase intermedia tiene por objeto, establecido por la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, tres finalidades esenciales. Por una parte, lograr la depuración del procedimiento. Por otra, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra. Y, en tercer lugar, permitir que el juez ejerza el control de la acusación, que es precisamente el punto al cual nosotros vamos a dedicarle particular atención, ¿verdad? Entonces, una de las finalidades, según declara la Sala Constitucional, es permitir que el juez ejerza el control de la acusación. Ahora bien, esa fase intermedia, ubicada, como ya dijimos, entre la fase preparatoria y la fase de juicio, va a presentar a nivel de los diferentes sistemas algunas variantes que nos llevan a hablar necesariamente tanto de su naturaleza como de la obligatoriedad de esa etapa, ¿no? En relación con el tema de la naturaleza, incluso aquí se ha planteado por algún sector de la doctrina, incluso venezolana, ¿verdad? En algún momento se ha planteado a nivel judicial, si efectivamente la fase intermedia constituye una fase del proceso, ¿no? Y claro, uno podría quedarse sencillamente con la afirmación, bueno, el Código Orgánico Procesal Penal establece o declara una fase intermedia, eso significa que ya el legislador asumió una posición y le dio ese carácter, ¿verdad? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el ordenamiento colateral venezolano, y aquí estoy refiriéndome básicamente a la LOCNA, no vamos a conseguir con el caso de la LOCNA no nos habla de una fase intermedia, sino que se centra la LOCNA, su regulación en la audiencia preliminar. Entonces se refiere, en lugar de la fase intermedia, exclusivamente a la audiencia preliminar. Entonces allí se ha planteado, digamos que alguna discusión en torno a si efectivamente la fase intermedia tiene el carácter de fase procesal o si se circunscribe al acto procesal que es la audiencia preliminar. Nosotros consideramos que no solo porque el legislador le dio ese carácter, sino porque de la regulación que el código prevé, se deduce claramente la condición o la naturaleza de fase procesal de la fase intermedia, por el hecho de que una fase o una etapa del proceso supone necesariamente la concurrencia de una serie de actos procesales. O sea, se habla de una fase cuando hay una sucesión de actos procesales. Y si nosotros revisamos la regulación que sobre este particular nos hace el Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos con que a partir del artículo 309, que es la norma que encabeza el título, que trata de la fase intermedia, ¿verdad? En la que se regulan, en cuyo título se regula, lógicamente, la audiencia preliminar, pues tenemos que allí, previo a la celebración de la audiencia preliminar, la ley ha establecido la exigencia de que se realicen determinados actos procesales. Y básicamente me estoy refiriendo a la norma que el código titula o denomina como facultades y cargas de las partes. Es decir, previo a la celebración de la audiencia preliminar, las partes, ¿verdad?, tienen una serie de facultades y cargas que pueden ejercer en orden a que haya una resolución sobre esos planteamientos que ellos formulen en el acto de la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, si tenemos pues ya algunos actos procesales, una sucesión de actos procesales, es indiscutible que la fase intermedia efectivamente tiene el carácter de fase procesal, sin desconocer, como vamos a revisar de seguidas, ¿verdad?, que el acto central o medular de esa fase es precisamente la audiencia preliminar. También es importante acotar que en relación con la aplicación o la concurrencia de la fase intermedia, vamos a conseguir diferentes posibilidades a nivel de los sistemas procesales. Básicamente nos estamos refiriendo a tres posibilidades. Hay algunos ordenamientos procesales en los que no está prevista la existencia, por lo menos a nivel formal, de una fase intermedia o una fase de control,
que es lo que efectivamente se verifica en esta etapa, ¿no? Entonces, una ausencia de previsión sobre el particular. Un ejemplo de esa situación la podemos conseguir en la legislación procesal penal española. Bueno, sí. Es, Ahí está. Lo que me me disculpan, pero es que hay unos micrófonos activados y el ruido no me deja... ya, gracias. Decía que nos vamos a conseguir con algunos casos en los que el ordenamiento procesal respectivo no prevé la existencia de una etapa como esta, como la que establece nuestro código. Y uno de los casos lo vamos a ubicar, por ejemplo, en la legislación española. En la ley de enjuiciamiento criminal español, no está contemplada una fase intermedia, ¿verdad? Sino que tenemos una primera etapa, que es la etapa de la instrucción, que llaman ellos, que sería el equivalente a la fase sumaria del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, y luego tenemos una fase plenaria o del juicio plenario, en el caso de España. Entonces, entre esas dos etapas no está prevista una etapa para que se controle el resultado de la instrucción. Y eso ha llevado al Tribunal Constitucional Español a establecer vía jurisprudencia, ¿verdad?, la exigencia de que haya una etapa en la que se controle el mérito de la instrucción. Como dice una autora española, el Tribunal Constitucional le dio carta de ciudadanía a lo que ellos llaman el periodo intermedio del proceso penal, precisamente en orden a evitar una situación a la que se ha referido el Tribunal Supremo en varios de sus fallos, el Tribunal Supremo venezolano, que es el que el acusado sea expuesto en un juicio oral ante una acusación o con una acusación carente de fundamento y sufra eso que en doctrina se denomina la pena de banquillo. Entonces, frente a esa ausencia de previsión, el Tribunal Constitucional Español ha establecido una respuesta. Tenemos otros casos, u otra modalidad, como por ejemplo la que rige en el ordenamiento procesal penal portugués, ¿verdad? En Portugal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, no contempla de forma obligatoria, ¿verdad?, la existencia de una fase intermedia, sino que es facultativo. Si la defensa solicita la apertura de esa etapa para cuestionar la acusación, entonces se abriría. Y frente a esa, digamos que a ese modelo que adoptó este ordenamiento procesal, pues ¿qué es lo que dice la doctrina? Que es una posibilidad o es un sistema sumamente riesgoso porque deja en manos de la mayor o menor diligencia de la defensa el que se haga uso de una etapa en la que se pueda controlar el resultado de la instrucción. Y tenemos una tercera opción o una tercera posibilidad, que es la que acoge la legislación venezolana, conforme a la cual pues esa fase es una fase obligatoria, es indispensable. Y en ese sentido, pues tenemos aquí una sentencia que vamos a mencionar en varias oportunidades del año 2005 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que así lo ratifica. Es decir, no habría forma, por ejemplo, de que el imputado que ha sido sujeto de una acusación diga yo renuncio a la fase intermedia, yo no quiero que se celebre la audiencia preliminar y yo quiero ir directamente a juicio. Esa posibilidad en el caso venezolano estaría descartada, ¿no? Ahora, esa fase intermedia, ¿cuándo va a iniciarse? ¿En qué momento se inicia la fase intermedia? Sobre ese punto, sobre el inicio y la conclusión de la fase intermedia, hemos visto, digamos que algunas variantes en lo que ha sido el tratamiento jurisprudencial de la materia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en sus salas de casación penal y sala constitucional. Así tenemos una sentencia del año 2001, el fallo 1418, en el que la Sala Constitucional dijo que la fase intermedia se iniciaba con la audiencia preliminar y concluía con el auto de apertura a juicio. Luego, en la sentencia 172 del año 2003, la Sala Constitucional ratifica que la fase intermedia concluye con el auto de apertura a juicio. Y la Sala de Casación Penal, el mismo año, en una sentencia de junio de 2003, que es un criterio además que ha sido reiterado en otros fallos, se refiere a el sobreseimiento como acto conclusivo de la fase preparatoria que le pondría fin a la fase preparatoria y según la Sala Penal en ese fallo, abriría ope legis o automáticamente la fase intermedia.
situación que es objeto de un cuestionamiento muy importante, porque, como decíamos en relación al caso español, la exigencia de que haya una etapa en la que se controle el resultado de la instrucción supone necesariamente que se haya presentado una acusación. Es decir, incluso los españoles llaman a ese periodo intermedio un periodo de control de la acusación o de juicio a la acusación. Lo que se enjuicia, lo que se controla es la acusación. Entonces no podría controlarse o no debería controlarse en ese momento otro acto conclusivo como lo es el sobreseimiento. Hoy día, bueno, tiene una regulación un tanto distinta y sobre todo esto a partir del fallo que desaplica parte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal y por tanto no exige la celebración de una audiencia, que es yo creo de donde venía la confusión de la Sala de Casación Penal, porque el Código establecía que el pedido de sobreseimiento del fiscal debía resolverse en una audiencia o que el tribunal podía convocar una audiencia. Y a mi modo de ver, la Sala de Casación Penal estaba confundiendo la audiencia para resolver el pedido de sobreseimiento con la audiencia preliminar. Luego tenemos una sentencia del año 2008, también de la Sala de Casación Penal, el fallo 307, en la que la Sala dice que a pesar de que el Ministerio Público había presentado acusación, visto que todavía no se había realizado la audiencia preliminar, entonces el proceso aún se encontraba en fase de investigación. Eso es una cuestión también, una afirmación totalmente absurda, porque precisamente la acusación le pone término a la fase preparatoria y le pone fin, en consecuencia, a la investigación que tiene lugar en esta primera etapa, ¿no? Posteriormente, en otro fallo del mismo año, pero de diciembre del año 2008, pues la Sala de Casación Penal cambia su posición y dice que frente a un caso que le correspondió conocer, la causa se encontraba en fase intermedia, no obstante que aún no se había realizado la audiencia preliminar. Otro punto que se ha planteado en relación con la audiencia preliminar es su carácter contradictorio o no, si tiene o no carácter contradictorio. Y en este sentido, pues tenemos también algunos fallos del Tribunal Supremo en Sala de Casación Penal, en el año 2003 y en marzo de 2006, en los que se hace mención o se trata el tema del carácter contradictorio o no de la fase intermedia y particularmente de la audiencia preliminar, y se sostuvo por la Sala de Casación Penal en el fallo 203 del 27 de mayo de 2003, que la fase intermedia carecía de contradicción y de inmediación porque las partes solamente podían hacer uso de los actos previstos hoy día como facultades y cargas, es el equivalente al artículo 311, y las pruebas, obviamente traídas a los autos, no se formaban, en ese caso, en presencia del juez. Este es un criterio que fue ratificado en el año 2004, y en el 2006 dice la Sala Penal que en la audiencia preliminar no está permitido analizar ni valorar pruebas, porque esto es materia de fondo que por lo tanto debe ser debatido en el juicio oral. Frente a esta sentencia, o en el caso de esta sentencia de 2006, hubo un voto salvado del entonces magistrado Coronado Flores, quien sostuvo que la función del juez pues no es convalidar los actos que haya presentado o que haya realizado el Ministerio Público o el querellante, ¿no? ¿Qué podríamos decir de estas primeras decisiones relativas al tema del carácter contradictorio de la audiencia preliminar? Que de alguna manera, pues, la Sala Constitucional, digamos que no lo plantea en los mismos términos, pero también, pues, pareciera acoger esa tesis que prohibiría que en una fase previa al juicio oral y público se puedan hacer lo que llama valoraciones sobre el fondo. Fíjense que aquí yo tengo dos observaciones que hacer. La primera, es que a mi modo de ver, desde la fase preparatoria se hacen valoraciones sobre el fondo. O sea, cuando un tribunal se pronuncia sobre una medida cautelar, particularmente sobre la medida de privación de libertad, los requisitos, o por lo menos algunos de los requisitos que establece la ley para que se pueda decretar esa medida, suponen necesariamente hacer un análisis de fondo. ¿Cómo se puede decretar la privación judicial preventiva de libertad conforme al artículo 236 si no se establece que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena corporal? Entonces, hacer un análisis sobre el carácter punible o no de ese comportamiento implica necesariamente un asunto de fondo. Entonces, ¿cómo se nos va a decir que no se pueden plantear cuestiones de fondo en fases previas?
del proceso, distintas a la fase de juicio, ¿no? Yo creo que aquí el Tribunal Supremo de Justicia ha confundido dos cosas. Una cosa es el carácter contradictorio de estas audiencias, de la audiencia preliminar particularmente, y otra cosa es la prohibición de que en la audiencia preliminar se pueda llevar a cabo una actividad probatoria. Son dos cosas distintas. Fíjense, una audiencia de calificación de flagrancia es una audiencia contradictoria, si no, ¿para qué hay defensor? ¿Cómo no va a ser contradictoria la fase preparatoria, verdad? Fíjense que la Sala Constitucional, en el fallo que tenemos aquí indicado, decía que se prohíbe que en la fase preparatoria e intermedia se resuelvan cuestiones propias y exclusivas del juicio oral y público. Les pregunto yo, les comento, ¿cómo queda entonces ese principio de contradicción si desde la fase preparatoria se pueden proponer excepciones? Por ejemplo, igual en la fase intermedia, que podrían dar lugar a la conclusión del proceso a través de un sobreseimiento. Entonces, yo creo que se trata de dos situaciones distintas. Las audiencias, por naturaleza, en un procedimiento oral, son audiencias contradictorias. No se pueden realizar esas audiencias sin la presencia del defensor, acompañando al imputado. Y eventualmente se pueden hacer planteamientos en estas audiencias, y me estoy refiriendo no solo a la preliminar, sino incluso a audiencias previas que podrían dar lugar a la conclusión del proceso en un estadio anterior al de la sentencia definitiva. Ahora, que no se puede aspirar, por ejemplo, que en una audiencia preliminar el Tribunal de Control absuelva al acusado sobre la base de una legítima defensa, es perfectamente comprensible, porque si el Ministerio Público acusa por homicidio, ¿verdad? Y la defensa se secciona y dice que no cometió un homicidio, sino que mató en legítima defensa, es evidente que en ese caso estamos planteando un asunto de fondo que sí requiere actividad probatoria, necesariamente. Pero, reitero, a mi modo de ver, se ha confundido fundamentalmente por la Sala de Casación Penal el tema del carácter contradictorio de la audiencia con la prohibición que establece el Código de que se realice una actividad probatoria, o lo que es lo mismo, cuestiones propias del juicio oral y público en el acto de la audiencia preliminar. Ahora bien, de todas las decisiones que puede dictar el juez de control al término de la audiencia preliminar, que las tenemos allí listadas, ordenar que la acusación se pueda subsanar en el caso de que haya un defecto de forma, dictar un sobreseimiento si desestima la acusación, resolver las excepciones que se hubieran propuesto, decidir sobre las medidas cautelares, es decir, mantenerlas, confirmarlas, modificarlas, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pues si el acusado hubiese admitido los hechos y pide la imposición inmediata de la pena, aprobar los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso como alternativas a la prosecución del proceso, o decidir sobre la legalidad, pertinencia, licitud o necesidad de las pruebas que las partes ofrezcan para el juicio oral, ¿verdad? De todas esas decisiones hay una que es la fundamental a los efectos que estamos considerando, porque de ello va a depender que el proceso continúe o no, es decir, que el proceso pase a la fase siguiente o no, ¿verdad? Porque si se dictara alguna de estas otras decisiones, es evidente que ese proceso no pasaría a fase de juicio. La única forma de que ese proceso continúe y pase a la fase siguiente es que el juez de control admita de manera total o parcial la acusación presentada por el Ministerio Público por el querellante, yo diría más bien, y el querellante, si estamos hablando de delitos de acción pública, ¿verdad? Y ordene la apertura a juicio, sin menoscabo, pues de que el juez pudiera atribuirle a los hechos que han sido plasmados en la acusación fiscal o en la acusación particular propia una calificación jurídica distinta. Calificación jurídica, pues que va a ser siempre provisional en el entendido de que la calificación jurídica definitiva, quien la va a aportar, quien la va a asignar, va a ser el juez de juicio. Partiendo entonces de esa decisión, que es la más determinante o la determinante para que el proceso pase a la etapa siguiente, ¿verdad? Y justamente donde se centra el punto fundamental de estas consideraciones que estamos haciendo. Entonces debemos traer a colación lo que dijo la Sala Constitucional en esta sentencia del año 2004, caso Leiro Rafael Rodríguez. En esa oportunidad dijo la Sala Constitucional que es en la audiencia preliminar cuando el juez de control determina la viabilidad procesal, ¿verdad?, de la acusación fiscal, y de ello va a depender la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar,
se va a determinar a partir del examen del material que aporte el Ministerio Público, bueno, y obviamente también la víctima que se hubiere querellado, si es que presentó una acusación particular propia, pues se va a determinar el objeto del juicio y si fuere probable la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen, ¿no? Si fuere probable ese grado de participación. Entonces, acá queda claro, a partir de lo que dice pues, la Sala Constitucional en este fallo, que la única de esas decisiones que permitiría o posibilitaría el pase a la fase siguiente es que esa acusación hubiera sido admitida y que durante ese acto de la audiencia preliminar, como se deduce también de lo que plantea la sentencia, sería el acto central de la fase intermedia, se va a determinar el objeto del juicio. A partir de allí, justamente de la decisión que en ese momento se adopte, se va a establecer cuál es el objeto del juicio. Y esto precisamente nos lleva a revisar cuáles son los sistemas de control de la acusación. Y así tenemos, pues, que se plantean dos sistemas de control. También el Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia del año 2005, que ya mencionamos y que vamos a volver a revisar ahorita, ¿verdad? Dejó claro en esa decisión que en la fase intermedia se concreta el control formal y material de la acusación. ¿El control formal a qué se refiere? Pues a la verificación de los requisitos de forma, y de allí el nombre, que tiene la acusación o que debe cumplir la acusación. Identificación de las partes, la indicación de los hechos y de los elementos sobre los cuales se fundaría ese acto conclusivo, cuál es la solicitud, o sea, la petición de enjuiciamiento que está formulando el acusador, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que contempla en la actualidad el artículo 308, cuando en sus 6 numerales, pues dice que la acusación debe contener la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho que se atribuye al imputado, los datos que permitan identificarlo, los datos que permitan identificar a la víctima, el ofrecimiento de los medios de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el juez se encuentra en la audiencia preliminar, debe llevar a cabo, en primer lugar, un control formal, hacer una especie de checklist en relación al cumplimiento por parte de la acusación de estos requisitos a los que se refieren los 6 numerales del artículo 308. Pero hay otro tipo de control que a estos efectos es el más importante y que evita precisamente esa llamada pena de banquillo, como dicen los españoles, y que como les comentaba hace poquito, y vamos a volver a reiterar, ¿verdad? Fue lo que dio lugar a que, a pesar de que formalmente esta etapa no está prevista en la legislación procesal penal española, se le haya considerado y hoy día no se discuta la existencia de un periodo intermedio en el proceso penal. Ese control material que va a llevar a cabo el juez no supone valoración alguna sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Claro, es que si fuera así, entonces el juez de control dicta la sentencia de una vez. Y fíjense que el único caso en el que el juez de control puede dictar una sentencia, además condenatoria, que es el único tipo de sentencia que él podría emitir, es en el supuesto de que el acusado admita los hechos y renuncie al juicio. O sea, admita los hechos, ¿verdad? Y pida la imposición inmediata de la pena. Porque también pudiera admitir los hechos en la audiencia preliminar, si el delito lo permite, para acceder a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional del proceso. Entonces debe quedar claro, ¿verdad?, que el único supuesto en el que el juez de control puede dictar una sentencia condenatoria, la cual en consecuencia se va a pronunciar, por supuesto, sobre la culpabilidad del imputado, es en el caso de admisión de los hechos. Entonces, cuando el juez de control admite la acusación, él no está prejuzgando sobre la culpabilidad, sino que está juzgando sobre la verosimilitud de los hechos que quedaron reflejados en la acusación. Es decir, esos hechos, según los elementos que acompañan la acusación, pareciera efectivamente que se cometieron. Y sobre esa base existe la probabilidad de que los mismos se puedan atribuir a la persona que está siendo acusada. Ese control incluso le permite al juez que él pueda llevar a cabo un cambio en la calificación jurídica, como ya lo comentábamos ahorita al referir las decisiones que se pueden adoptar en la fase intermedia. Si revisamos rápidamente, ¿verdad? Hacemos una muy ligera revisión a nivel de derecho comparado. Únicamente aquí les comento 2 casos. El español, que ya lo mencionábamos, porque a pesar de la ausencia de regulación expresa, hoy día
pues tenemos un periodo intermedio en el procedimiento penal español en el que se va a controlar el mérito de la instrucción precisamente para evitar la pena de banquillo de la que hablábamos antes, porque como ha dicho suficientemente pues la doctrina española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, si una persona es llevada a juicio con una acusación carente de fundamento, cuya falta de fundamentación se pudo haber evaluado en una etapa previa, ¿verdad? A esa persona se le va a someter a la llamada pena de banquillo, porque aun cuando resulte absuelta, esa persona habría sufrido los rigores que implica el ser expuesto en un juicio oral y público, con todo lo que eso comporta desde el punto de vista económico, como dice la doctrina española, de estima social. O sea, un poco como decimos nosotros en criollo, el agua derramada no se puede recoger. Entonces, el hecho de que esa persona haya sido expuesta, máxime, por ejemplo, en sistemas como el nuestro, como los de la región, ¿verdad? En el que el solo hecho de que una persona pues sea señalada en el marco de un proceso penal ya genera un prejuicio en relación con esa persona. Y más bien, pues nosotros lastimosamente tenemos o tendemos en muchos casos a presumir la mala fe en lugar de la buena fe, y entonces si la persona resulta absuelta, pues tendemos a pensar que no resultó absuelta porque no cometió el hecho, porque no se le pudo demostrar, sino porque después es un corrupto, porque allí seguro que hubo algo de por medio, etc. Entonces, el que una persona sea expuesta con una acusación que no tenía fundamento y que se pudo haber evitado ese juicio si alguien hubiese examinado la acusación, pues justifica el que haya una etapa, como ya hemos referido, en la que ese acto conclusivo pues se pueda controlar. En el caso de Argentina, pues como sabemos, ellos tienen una legislación nacional y una legislación regional, hay un Código Procesal Penal de la Nación, y cada provincia pues tiene su propia legislación procesal. Aquí tenemos dos ejemplos, el caso de la provincia de Córdoba y el caso de la provincia de Buenos Aires, y fíjense que en ambos hay coincidencia en cuanto a lo que se persigue con esa etapa intermedia, ¿verdad? Entonces, se habla de la exigencia de elementos suficientes que hagan sostener como probable la participación del imputado. Lo que quiere decir que el mínimo que se exige para que se pueda formular alguna acusación es que haya una probabilidad de condena, en ningún caso una certeza de condena. Nosotros, utilizando la terminología del Código venezolano, diríamos que haya un fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, tal como lo prevé el artículo 308 del COP en su encabezamiento. ¿Cómo ha tratado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia este asunto del control de la acusación? ¿Cuál ha sido su tratamiento jurisprudencial? Fíjense, este fallo, el 1303, que ya lo habíamos mencionado previamente, es en este mismo fallo donde se dice cuál es la finalidad de la fase intermedia. En esta sentencia del año 2005, cuyo criterio posteriormente fue ratificado, ya vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, ¿verdad? La Sala Constitucional estableció, pues reiteró, porque ya eso se deducía de la regulación del código, que en la audiencia preliminar hay un control formal, pero también un control material o sustancial de la acusación. Y que esto último, ese control material, ¿verdad?, o sustancial, supone examinar los requisitos de la acusación y verificar si ésta tiene fundamentos serios, de forma tal que esos fundamentos serios le permitan al juez de control, sobre la base del principio de que además el juez conoce el derecho, ¿verdad?, que este juez pueda vislumbrar, pueda vaticinar, pueda considerar que hay un pronóstico de condena. Entonces, como veníamos diciendo, se trata de un tema de probabilidad, en ningún caso de certeza. Reitero, porque si así fuere, pues el juez de control dicta la sentencia y punto. Entonces, el juez, cuando evalúa el mérito, el contenido de la acusación, ¿verdad?, lo que hace es decir o determinar, o debe determinar, bueno, mire, esta acusación tiene un fundamento serio. ¿Fundamento serio de qué? Fundamento serio de que el hecho se cometió. Y fundamento, ¿verdad?, serio que compromete la posible responsabilidad de la persona que está siendo acusada. Entonces, en este caso, el juez considerar que podría ser
esa persona efectivamente condenada por el hecho que se le está atribuyendo es que va a admitir la acusación. Esta tesis es totalmente coherente con el criterio que también ha sostenido la Sala Constitucional en el sentido de que se puede admitir o sea, en el sentido de que se puede desestimar la acusación y se puede dictar un sobreseimiento en la audiencia preliminar. Entonces, como consecuencia de esa desestimación de la acusación presentada por el fiscal o eventualmente por la víctima, ¿no? Fíjense que, reitero, insisto, acá lo fundamental es que el juez examine el fundamento serio. Y por eso es que en algún momento incluso se ha planteado toda esa discusión acerca del tema o del carácter contradictorio de la audiencia. Claro, y reitero, como decía hace poco, es una audiencia contradictoria. Si yo estoy diciendo como defensa, por ejemplo, que la acusación que presentaron en contra de mi defendido no tiene fundamento y argumento el por qué no tiene fundamento y por lo tanto yo solicito que se le ponga fin al proceso, es más, se le acusó por un hecho que no constituye delito, ¿no? Entonces, eso merita un pronunciamiento sobre el fondo, pero no amerita un pronunciamiento que requiera actividad probatoria, porque si lo que yo estoy diciendo es que ese hecho no es delito porque no está previsto como punible en ninguna parte, ¿verdad? El juez podría, en su condición de conocedor del derecho, emitir un pronunciamiento sobre el particular. Aquí hay otro punto que yo creo que yo suelo decir en mis clases a los chicos de pregrado cuando hablo de este asunto y hablo de la función del juez de control. Creo que como recurso memotécnico ayuda mucho la denominación que se le dio a la función que este juez asume para comprender qué es lo que él hace en el proceso penal. Me explico. El juez de control interviene en dos fases del procedimiento ordinario, en la fase preparatoria y en la fase intermedia. Y en ambas fases lo que hace es controlar. En la primera fase, en la preparatoria, controla la actuación de las partes. Si el fiscal quiere realizar un acto que implique levantar una garantía constitucional, pues tiene que contar con la autorización del juez de control. Si quiere que detengan al imputado, que le intercepten las comunicaciones, el juez tiene que autorizarlo. Entonces, él controla la actuación de las partes, ¿no? Fíjense que aquí algunos han como que visto esto de manera muy limitada y entonces se habla hoy día de que, bueno, si el fiscal no hace tal cosa, entonces pedimos un control judicial. O sea, el juez cumple una función contralora y eso es lo que dio lugar o eso fue lo que justificó que se le diera la denominación que tiene. En la fase intermedia sigue controlando. ¿Qué controla? Controla la acusación. Por eso, durante el proceso de formación del COP, en algún momento se le trató de denominar a este juez de garantía. También se le llamaba juez de control de la investigación. En algunas versiones iniciales del COP, esas eran dos de las denominaciones que se manejaban. Y en un momento en que en el seno de la Comisión Legislativa del extinto Congreso de la República, que fue la instancia en la que se elaboró el Código Orgánico Procesal Penal, entonces se hizo una revisión mucho más amplia y se planteó, bueno, ya va, pero es que si el juez no solamente controla la investigación, él controla otras cosas en la fase preparatoria y además controla la acusación en la fase intermedia. Entonces, decir que es un juez de control de la investigación es limitar su función. Entonces, aquí, esta función que se cumple en la fase intermedia ratifica lo que venimos señalando en el sentido de que el juez allí va a cumplir una función de control, o como dirían los españoles, de juicio a la acusación. Se va a enjuiciar la acusación. Tenemos un segundo fallo, fallo vinculante de la Sala Constitucional del TCJ, el 1176 del 3 de agosto de 2007, en el que la Sala Constitucional, a propósito de lo que estamos comentando, estableció con carácter vinculante que los jueces en funciones de control podían, en la audiencia preliminar, dictar el sobreseimiento por atipicidad del hecho, conforme a lo que establece la norma que regula la institución del sobreseimiento, ¿verdad? Para garantizar que en el proceso penal se respete el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Fíjense que eso es coherente con lo que les venía comentando, que se puede plantear desde la fase preparatoria. O sea, yo tengo una persona que me debe un dinero, tenemos una obligación, una contratación civil o mercantil, y como no me paga, entonces yo en lugar de demandarla, acudo a eso que llamamos terrorismo judicial y entonces voy y la denuncio por apropiación indebida o por estafa,
¿no? En ese caso, yo estoy denunciando a esa persona o me estoy querellando por un hecho que no es delito, y si desde la fase preparatoria se logra establecer que allí lo que hay es un incumplimiento civil o mercantil, pero que no hay delito, pues el juez debería sobreseer en fase preparatoria, ¿verdad? Si el fiscal lo propone incluso como acto conclusivo, se podría plantear en la fase intermedia, el fiscal acusó por estafa o por apropiación indebida, pero el juez dice, mire, aquí lo que hay pendiente es un juicio de rendición de cuentas, por ejemplo, o hay un incumplimiento del contrato. Entonces, esto, alineado con lo que comentábamos antes, al final del día supone una valoración sobre fondo, porque estamos hablando de atipicidad del comportamiento. Y esa es una actividad que se lleva a cabo, o se puede llevar a cabo desde, de manera, digamos que expresa o explícitamente reconocida por la Sala Constitucional a partir del año 2007 con esta sentencia vinculante. Y digamos que ese régimen, el establecido inicialmente en el 2005, en el fallo que ya mencionábamos, luego en el 2007, ¿verdad? En esta sentencia vinculante, ambos criterios, digamos que son reconocidos y ampliados a partir de la sentencia del 4 de diciembre del año pasado, que es una sentencia vinculante de la Sala Constitucional, en la que se establece que el juez de control en la audiencia preliminar, en ejercicio del control material de la acusación, puede dictar un sobreseimiento y que ese sobreseimiento es definitivo. Fíjense, aquí hay varias cosas que yo creo que es importante destacar de este fallo. Primera parte, una parte nos dice, entre otras cosas, la sentencia, que el vehículo que tiene el imputado de ejercer su derecho a la defensa frente a acusaciones infundadas es la excepción, que es una excepción de previo y especial pronunciamiento, que está contenida en el artículo 28, numeral cuarto, literal I, que se refiere al incumplimiento de los requisitos esenciales para intentar la acusación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esos requisitos esenciales o para poder intentar la acusación? Si el artículo 308 nos habla de dos tipos de requisitos, los 6 numerales se refieren a los requisitos de forma y el encabezamiento se refiere a los requisitos de fondo, porque me dice que el Ministerio Público debe acusar cuando estime que de la investigación emerge o proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada. Esa expresión, fundamento serio, es un requisito esencial de la acusación en orden a evitar pues la pena de banquillo. Entonces, a través de la excepción que se proponga por ese motivo, ¿verdad? La persona, sujeto del proceso, puede alegar la inexistencia de un pronóstico de condena y pedirle al juez de control que active el control material sobre la acusación, desestimando o declarando inadmisible en consecuencia la acusación y dictando en su lugar un sobreseimiento. Dice igualmente la sala en este fallo que en este caso no se trata de un mero sobreseimiento provisional, puesto que el sobreseimiento provisional se produciría cuando hay un control formal de la acusación. Y aquí estamos hablando de un control material o control sustancial de la acusación. Y fíjense, la sala reitera o recoge lo establecido en los fallos precedentes que ya habíamos mencionado, el 1303 de 2005 y el 1676 de agosto de 2007, y dice que en aras de robustecer los criterios que se habían sentado en esos dos fallos, se establece con carácter vinculante que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral cuarto, letra I, del COP, puede dar lugar a un sobreseimiento definitivo en los casos en que el juez de control, una vez efectuado el control material de la acusación en la audiencia preliminar, considere que no existe un pronóstico de condena contra el imputado, ¿no? Entonces, fíjense el alcance que va a tener esto, ¿verdad? Entonces, el juez está obligado a examinar desde el punto de vista sustancial o material ese fundamento de la acusación, y ante la conclusión de que efectivamente de la acusación no emergería un pronóstico de condena, no le queda otra alternativa que desestimar la acusación y dictar un sobreseimiento, que en este caso es un sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Entonces ese sobreseimiento pues tendría autoridad de cosa juzgada. Fíjense que una vez que queda firme, esta decisión de la Sala Constitucional se dicta
con ocasión de un recurso de revisión constitucional que se interpuso ante la sala en contra de una decisión de la Sala de Casación Penal. Entonces, deja claramente establecido aquí la Sala Constitucional, pues que el juez puede sobreseer de manera definitiva en la audiencia preliminar cuando ejerce ese control material sobre la acusación. De todas estas cuestiones que de manera muy concentrada y yo diría que en algún caso hasta vuelo de pájaro, pues por razones de tiempo, hemos comentado qué consideraciones finales podríamos hacer. Bueno, en primer lugar, pues que la fase intermedia tiene como acto central la audiencia preliminar. No podemos equiparar, a mi modo de ver es un error, como lo hace la LOCNA. Como les decía, la LOCNA no habla de una fase intermedia, sino que para la LOCNA la segunda etapa no es tal etapa, sino que es la audiencia preliminar. O sea, la fase intermedia tiene como acto central la audiencia preliminar, porque la fase intermedia supone una sucesión de actos procesales entre los cuales, sin lugar a duda, el más importante es la audiencia preliminar, es el acto central. Este acto tiene carácter contradictorio, ¿verdad? Lo que no supone que se planteen en ese momento asuntos de fondo. Y reitero, cuando el código prohíbe el que en la audiencia preliminar se puedan plantear asuntos propios del juicio oral y público, se está refiriendo a asuntos que requieran la incorporación de pruebas. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar no hay incorporación de prueba. La audiencia preliminar es una audiencia oral, pero es una audiencia reservada con la presencia de las partes y allí no hay incorporación ni de medios ni de órganos de prueba. Y por lo tanto, pues no se podrían plantear ese tipo de asuntos que serían propios del juicio oral y público. Pero de que tiene carácter contradictorio, indudablemente que lo tiene, al punto, y eso quedaría ratificado con la decisión vinculante de diciembre del año pasado de la Sala Constitucional, al punto pues de que se le puede poner fin a la persecución penal precisamente en ese acto procesal. El juez de control pues debe ejercer no solamente el control formal, sino el más importante, el control material de la acusación con las implicaciones que ya referimos, y ese control material pues solamente va a juzgar, como veníamos señalando, sobre la verosimilitud de la acusación y se va a sustentar en un juicio de probabilidad, entendiendo por tal que si el juez considera que sobre la base del contenido de la acusación y de los elementos que la soportan, efectivamente existiría un pronóstico de condena, sería probable la condenatoria de la persona que está siendo sujeto de la acusación, pues tendrá que admitir la acusación. Caso contrario, tendrá que desestimarla y si se trata de este control material del que veníamos hablando, pues dictar un sobreseimiento que va a tener carácter definitivo. Bien, entonces con esto pues cerramos los comentarios que queríamos hacer en relación con este punto que sigue siendo siempre objeto de debate, y fíjense tan objeto de debate es pues que apenas hace 6 meses el Tribunal Supremo dicta un fallo vinculante relacionado con la materia. Todos los días vemos la cantidad, además con este tema de la pandemia, bueno, la suspensión de actos procesales, pero sabemos pues que es harto frecuente el que se pospongan, se difieran audiencias preliminares que en muchos casos, con toda seguridad, pues podrían haberse realizado desestimando la acusación precisamente con ocasión de ese control material que el juez debe ejercer. Bien, entonces ahora si hubiere alguna pregunta o alguna inquietud, pues con todo gusto trataré de darle respuesta. Bueno, excelente disertación por parte de la profesora Magali Vázquez, tomando en cuenta que dentro del proceso penal venezolano, ¿no?, la acusación constituye un acto esencial. En el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio venezolano no existe jurisdicción sin acción. Está abierto el ciclo de preguntas. Por favor, los participantes que deseen formularle a la profesora Vázquez alguna pregunta, lo pueden hacer.
por aquí, Cambra, estoy viendo una pregunta que hay en el chat que hizo una persona, Giovanni Corzo, que dice que cómo queda la acusación particular propia por la parte querellante si existiere, si se ejecuta el control de la acusación del Ministerio Público. Fíjense, esto bien interesante porque esto, bueno, daría lugar a otra conferencia. Tiene que ver con ese criterio también vinculante que inicialmente estableció, que sentó la Sala Constitucional en materia de violencia de género y que luego se extendió al procedimiento ordinario y al procedimiento por delitos menos graves, que posibilita que pueda continuar el proceso con la víctima ante la falta de actividad del fiscal del Ministerio Público. Fíjense, lo que pasa, yo tengo aquí una posición muy distinta a la que sostuvo la Sala Constitucional. Yo particularmente creo que, y ayer casualmente lo comentaba con ocasión de un foro que teníamos en un formato como este, yo creo que independientemente de la posición de la víctima, y aunque a veces nos pueda resultar un poco chocante, poco sensible, si se quiere, lo cierto es que nuestro constituyente acogió una posición. Y conforme al artículo 285 de la Constitución, el titular de la acción es el Estado. Y el Estado es el dueño de la acción. Nos puede resultar, reitero, chocante, pero es que esa es una de las consecuencias de que, que la acción penal se haya configurado como acción pública. Entonces, si eso es así, ¿verdad? No es posible que pueda continuar un proceso sin la intervención del Ministerio Público, porque como dicen pues los criminólogos, un poco tratando de explicar esta situación, la víctima fue expropiada a partir del momento en que el Estado asumió la persecución penal pública. Entonces, yo creo que eso que hizo la Sala Constitucional en estos fallos vinculantes fue de facto reformó el código, ¿verdad? Y está desaplicando pues lo que establece el artículo 285 constitucional, particularmente en su numeral 4, que deja claramente establecido, reitero, que es el fiscal en nombre del Estado el que ejerce la acción penal. Entonces, en ese caso, yo, por una cuestión además principista, creo que si el juez de control desestima la acusación del fiscal, que se trata de un delito de acción pública, y aun cuando haya una acusación particular propia, que al final, fíjense, no puede versar sobre un hecho distinto, el hecho va a ser el mismo, que se califique de una manera por el fiscal y de una manera distinta por la víctima, ese es otro asunto, y de hecho suele suceder, es normal y es comprensible que la víctima califique el hecho con mayor gravedad, pero yo creo que si se desestimó esa acusación y el efecto, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, es una sentencia, es un sobreseimiento, pues la acusación particular propia va a seguir la suerte de la acusación del Ministerio Público, aún habiéndose querellado la víctima, ¿no? Luego, por aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál será la actuación del juez en la audiencia preliminar en caso que el fiscal del Ministerio Público en su escrito de acusación haga una calificación jurídica distinta que agrave la condición jurídica del procesado? ¿Debe ser admitida la acusación? ¿Se debe realizar nuevamente el acto de imputación? Bueno, creo que allí habría que ver, porque fíjense, si el hecho es el mismo, lo que sucede es que el fiscal le está dando una calificación jurídica a lo mejor distinta o más grave a la calificación jurídica inicial. Pero en ese punto, transitoriamente, el juez va a tener la última palabra. Y digo transitoriamente porque, como comentaba antes, la calificación jurídica que le dé a los hechos el juez de control es una calificación jurídica provisional. Pero entonces, si el hecho es que A disparó sobre la humanidad de B, pero B no se murió, y el fiscal había imputado a esa persona presuntamente por lesiones gravísimas, y después termina acusando por homicidio en grado de frustración, ¿verdad? Lo cierto es que el hecho es el mismo, que A disparó sobre la humanidad de B, donde está el tema que habrá que dilucidar, es bueno, con qué finalidad lo hizo para poder calificar ese hecho como homicidio frustrado, como lesiones consumadas. Y el juez, sobre la base de los elementos que hayan acompañado la acusación, podría decir, bueno, el tribunal estima que de la acusación no emerge ningún elemento que acredite que el fin era matar, por lo tanto, el tribunal considera que la calificación jurídica son
es lesiones gravísimas y no homicidio frustrado como lo está sosteniendo el fiscal del Ministerio Público. Yo creo que sobre la base pues, del principio del iura no bis curia, el juez tiene esa posibilidad y además el código de manera explícita le permite que modifique la calificación jurídica. Reitero, si no se trata de un hecho distinto, porque si el fiscal estuviese imputando, atribuyendo hechos distintos en la acusación, sí tendría que realizarse nuevamente un acto de imputación. Luego por aquí hay otra pregunta que dice Daniel Ramírez, ajá, en el acto de presentación, bueno, el anterior era de Leonor Piñeiro, que no me di el nombre, acá de Daniel Ramírez, dice en el acto de presentación judicial se podría pedir el cambio de tipicidad por falta de motivación del fiscal del Ministerio Público en su acusación. Es que, claro, si el fiscal, si ya acusó, ¿no? Entiendo yo que cuando se habla de acto de presentación sería en el acto de la audiencia preliminar. Si ya el fiscal acusó y el fiscal le dio a esos hechos una determinada calificación jurídica, vamos más o menos en la línea de lo que comentábamos anteriormente, pero no sustentó que uno de los requisitos de la acusación es precisamente la indicación pues, de los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta esa acusación, que eso va totalmente en correspondencia con lo que también se debe hacer en el acto de imputación. Fíjense, el código dice en el numeral 2 del 308 que la acusación debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho que se atribuye, y además en el numeral siguiente se indica que se deben explanar pues, los fundamentos de esa imputación. Entonces, si efectivamente en esa acusación no se cumple con esa indicación de las circunstancias, de tiempo, modo, lugar, pudiera ser que a lo mejor el hecho precisamente por esa indeterminación pueda ser calificado de otra manera o inclusive pudiera ser desestimada la acusación, solamente que al tratarse del incumplimiento de un requisito de forma, el sobreseimiento que se dictaría ya no sería un sobreseimiento definitivo, sino sería un sobreseimiento provisional. Pero en cuanto al tema del cambio de calificación jurídica, en cuanto al tema de tipicidad del comportamiento, el juez va a tener siempre la posibilidad, y recuerden que desde la sentencia de 2007 que mencionábamos, pues ya se le daba esa facultad al juez para poder hacerlo inclusive desde la audiencia preliminar. Luego, aquí hay un comentario que pregunta si se va a publicar. Ingrid Medina, una vez que el fiscal del Ministerio Público en su acto conclusivo dicta sobreseimiento de la causa, ¿cuánto tiempo tiene el juez para decretar la libertad del imputado? Bueno, fíjense primero, una cosita, ¿no? El fiscal no decreta el sobreseimiento, el fiscal solicita el sobreseimiento. El sobreseimiento tiene que ser dictado por el juez. Y sobre este particular hay que tener presente ahora también una sentencia del año 2017 en la Sala Constitucional en la que se suspendió cautelarmente pues, en la parte del artículo 305 del COP, que se refiere precisamente a la solicitud de sobreseimiento que formule el fiscal y que sea digamos que con la que el juez no esté de acuerdo, ¿no? El código lo que dice, que no es como está aplicando ahora en razón de esa suspensión cautelar de esa disposición, el código decía o dice que si el juez no estaba de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento, debía remitirlo al fiscal superior y el fiscal superior podía ratificar o rectificar el pedido. Y si el fiscal superior ratificaba el pedido de sobreseimiento, el juez tenía que sobreseer. De hecho, incluso había alguna sentencia del Tribunal Supremo que en alguna oportunidad estableció que si el juez no cumplía con esa orden, es decir, no sobreseía, el juez incurría en desacato. Sin embargo, pues en el año 2017, la Sala Constitucional dicta una sentencia en la que suspende ese aparte porque dice que sobre la base pues, de un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad que se interpuso, dice que eso está afectando la autonomía, las facultades del juez, o sea que estaría prevaleciendo la opinión fiscal, por decirlo de alguna manera, situación que, y esa es mi valoración sobre el caso, es totalmente compatible con el sistema acusatorio. Es decir, en el sistema acusatorio, quien ejerce la acción, en el caso venezolano, es el fiscal del Ministerio Público en representación del Estado. Entonces, sí tiene sentido que el Ministerio Público tenga en ese caso la última palabra. Esta sentencia, pues sencillamente mermó las atribuciones del fiscal del Ministerio Público.
¿no? Aparte de que la sentencia aprovechó para tratar otro tema que no tiene que ver con el punto que estamos comentando, pero para que ustedes se den cuenta de que cuál era verdaderamente, yo creo que la finalidad, no tanto el tema del 305, sino establecer, pues ahora también con carácter vinculante, que a la persona hay que imputarla en sede judicial y mientras no sea imputada judicialmente se le reconoce como investigado, ¿no? Con lo que de facto pues se reformó el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, aquí, si como el juez, el fiscal solicita el sobreseimiento, si el juez está de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento, lo debe decretar y el código establece un lapso de 45 días para decidir. Entonces, claro, si la persona estuviese detenida, ¿verdad? Y se pidiera el sobreseimiento, pues yo creo que aquí el juez sería un absurdo que hiciera uso de los 45 días, porque si el efecto de la aprobación del acuerdo, del sobreseimiento, perdón, sería la libertad del imputado, pues yo diría que aquí el juez tendría que hacer uso, si yo invocaría esa regla general que establece el código, que son 3 días para decidir, porque estamos hablando además de un caso en el que la persona está detenida, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido esperar o dejar transcurrir ese lapso de los 45 días para pronunciarse, sobre todo si el juez considera que efectivamente el sobreseimiento es procedente. Luego aquí hay un comentario, un saludo, bueno, igualmente de Castillo, y dice qué opinión me merece que últimamente los jueces de control, en lugar de aplicar el control material de la acusación, otorgan una nueva oportunidad al fiscal para que promueva una prueba, aun cuando no lo hicieron en la fase preparatoria, basándose en el artículo 20, numeral 2. Es que fíjense, esa es una mala interpretación del artículo 20, numeral 2, que dicho sea de paso, ese artículo 20 fue interpretado hace ya bastante tiempo por la Sala de Casación Penal. Hay una sentencia de la Sala Penal que precisamente se relaciona con lo que estamos comentando, porque la Sala Constitucional había establecido que fue cuando creó, por decirlo de alguna manera, la figura del sobreseimiento provisional. Si ustedes revisan el COP, en ninguna parte el código habla de sobreseimiento provisional. La LOCNA sí, ¿verdad? Pero es que en la LOCNA el sobreseimiento provisional es el equivalente al archivo fiscal del procedimiento de adultos. Entonces, en una sentencia de la Sala Constitucional en la que se creó la figura del sobreseimiento provisional, la Sala dijo que cuando se declaraba con lugar la excepción del numeral cuarto del artículo 28, literal I, el mismo que estábamos revisando hoy, ¿verdad? El sobreseimiento que se dictaba era un sobreseimiento provisional. ¿Por qué? Porque el COP establece que si esa excepción se declara con lugar, hay que sobreseer. La Sala Constitucional dijo que se favorecería la impunidad si ese sobreseimiento fuese definitivo y entonces estableció que se dictaba un sobreseimiento provisional. Y por lo tanto, el fiscal podría volver a presentar una acusación, igual la víctima. Entonces, con ocasión de eso, se interpone un recurso de interpretación ante la Sala de Casación Penal para que interpretara el artículo 20, que es que está referido a la única persecución. Y la Sala de Casación Penal dijo que, visto que el fiscal del Ministerio Público, o la víctima, si se desestima la acusación, en aquel momento se hablaba de por defectos de forma de la acusación, tenía la posibilidad de volver a acusar, porque el sobreseimiento que se dictaba era un sobreseimiento provisional, esa facultad no era indefinida, y entonces el fiscal o la víctima tenían solo una oportunidad más para presentar su acusación. Si en el segundo momento volvían a acusar y la acusación igualmente era desestimada, en ese caso el sobreseimiento tenía que ser definitivo. Entonces, digo, ya hay una interpretación del artículo 20. O sea, el artículo 20 se refiere a que el proceso haya concluido, se haya desestimado, ¿verdad? Porque el tribunal no era competente, yo presenté una acusación privada ante un tribunal de control, o yo pretendo que se persiga penalmente un delito de acción pública ante un tribunal de juicio presentando una acusación privada. O sea, en esos casos es cuando aplican la previsión del artículo 20. Entonces creo que allí sencillamente se está dando una interpretación que no tiene absolutamente ninguna correspondencia con el contenido del artículo 20 y que, bueno, evidencia lastimosamente el carácter muy represivo e inquisitivo que tienen muchos de nuestros funcionarios judiciales. No se trata de generalizar, afortunadamente, pero fíjense que frente a una sentencia de tanta apertura como la de la Sala Constitucional de diciembre de 2019, entonces tenemos salidas como esta.
Luego aquí Andrés Reina dice, si el Estado es el titular de la acción, ¿en qué posición quedarían los delitos de acción privada? Fíjense, ese es un tema también súper interesante, Reina, ¿no? En el que, bueno, yo he tenido la oportunidad de escribir un poco sobre eso en mi texto sobre procedimientos especiales, y decía que es un tema fascinante porque, bueno, la posición tradicional de la doctrina es que si el Estado es el dueño de la acción penal, pues la acción penal siempre es pública. Y si la acción penal es pública, no puede haber delitos de acción privada. Incluso la denominación es cuestionable, por eso mismo. Y fíjense que el código en su versión original, en ninguna parte hablaba de delitos de acción privada. Hoy día, si mal no recuerdo, son 2 o 3 artículos del COP que utilizan la expresión acción privada, y esos artículos han sido modificados en las reformas que el código ha tenido. En un primer momento, el código nunca habló de delitos de acción privada para no introducirse en una discusión que ha tenido la doctrina, porque entonces la doctrina tradicional, como comentaba, dice que los delitos son todos de acción pública, entonces no puede haber delitos de acción privada, ¿no? Y el código nuestro hablaba de acción dependiente, de instancia de parte, precisamente para evitar que el legislador asumiera una posición. ¿Cuál es la respuesta que se ofrece también por parte de la doctrina frente a esa situación de los llamados delitos de acción privada? ¿No? Primero, que aún, o sea, en todos los delitos, siempre el dueño de la acción es el Estado, pero que hay un género de delitos en los que el bien jurídico tutelado es tan personal, ¿verdad? Los intereses son tan personalísimos que el Estado ha delegado o ha dejado en manos del particular afectado el que ejerza la acción. Y entonces, en ese caso, lo que dice un sector de la doctrina con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, es que no deberíamos hablar de delitos de acción privada, ¿no? Porque todos son de acción pública, sino de delitos de acción de ejercicio privado, ¿no? Entonces, el delito sería de acción de ejercicio privado, porque el titular de la acción sigue siendo el Estado. Tan es así que el Estado es el que va a resolver el conflicto. Pero como se trata de delitos en los que está en juego un interés muy personal, y cuando nosotros revisamos el elenco de delitos de acción privada o de acción de ejercicio privado que establece nuestra legislación, efectivamente tenemos que convenir que es así. Porque incluso con los llamados delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, que hoy día tienen un tratamiento distinto en el COP, pero bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento y con la regulación que establecía el Código Penal, eran delitos en los que se consideraba que había un interés muy particular. Entonces, en ese caso se estaba dejando en manos de la víctima la posibilidad de que ella decidiera si ejercía o no ejercía la acción. Pero digamos que la respuesta es esa, pues que en estos casos el delito sigue siendo de acción pública, pero es de ejercicio privado, que es otra cosa, ¿no? Ajá, por aquí tengo después algo de Augusto Calderón. Dice, si el acto conclusivo presentado por el fiscal no bastó para condenar a un imputado y el mismo ejerce un efecto suspensivo en contra de la decisión del juez, ¿qué se debería hacer? Es que no entiendo, porque fíjense, el acto conclusivo no bastó para condenar solamente puede ser en juicio, salvo que el acusado admitiera los hechos. Si el acusado no admitió los hechos en la preliminar, el juez no podría dictar una sentencia condenatoria, ¿no? Y precisamente en esta sentencia vinculante de diciembre del año pasado, el asunto tiene que ver con, y lo dice la Sala Constitucional, con una mala aplicación del efecto suspensivo, ¿verdad? Del recurso de apelación que presenta el fiscal contra el auto que acuerda la libertad del imputado. Porque fíjense que eso está limitado a unos actos muy concretos. En el acto de la preliminar no está previsto que si se acuerda la libertad se ejerza efecto suspensivo. Y eso fue lo que pasó en el caso que la sala consideró. En el acto de la audiencia preliminar, el tribunal declaró el sobreseimiento, fue un tribunal en el estado de Bolívar, declaró el sobreseimiento, ¿verdad? Desestimó la acusación y decretó el sobreseimiento, la persona estaba detenida y el tribunal ordenó la libertad. Y entonces el fiscal en ese acto invocó o propuso eso que ahora llaman efecto suspensivo, ¿verdad? Que es como que fuese una figura aparte o autónoma, y a la persona la dejaron detenida. Entonces, esa es una de las cosas precisamente que analiza la sala. Eso no se podía hacer, porque además esa norma, ese efecto para el recurso del fiscal no está previsto para el acto de la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, creo que allí también se trata un poco el tema en el fallo. Después, Orlando Díaz, ¿cuál sería la posición del juez de garantía frente a una acusación defectuosa? Bueno, si el juez está, como decía, para controlar, es un juez de garantía, que nuestro código llama juez de control, si él está para controlar,
En el caso de que esa acusación fuera defectuosa porque incurre un defecto de forma, el código prevé una salida y es la primera decisión precisamente a la que se refiere el COP en el artículo 313. Si hay un defecto de forma de la acusación, se puede subsanar de inmediato. También se puede solicitar la parte que se suspenda el acto para continuarla, dice el código, dentro del menor lapso posible. Entonces, efectivamente, si la acusación fuese defectuosa, el juez podría acordar pues, que se lleve a cabo esa subsanación atendiendo a lo que dice el 313 numeral 1. Después, ¿quién? Carlos Taijardad, ajá. Sí, dice, bueno, felicita, bueno, muchas gracias. Dice, la responsabilidad del juez, que como usted indica, se llama, agregamos el debido proceso y los derechos humanos, bueno, pero creo que es un comentario más bien, ¿no? Porque dice que la responsabilidad funcional del juez, que como indiqué, es un juez garantista, es un juez de garantía, ¿no? Y que debería garantizar el debido proceso y los derechos humanos. Luego tenemos aquí una pregunta, creo, de Jorge Delgado. Bueno, también es un comentario que agradezco muchísimo y sus bendiciones. Luego, Jan Torres, los alegatos de defensa solicitando un cambio de calificación jurídica en la audiencia preliminar debe entenderse como una carga de las partes conforme al 311 y excepciones del 28. No, es que fíjense, las excepciones, recuerden que las excepciones son defensas, pero aparte de las excepciones que se pueden proponer previo a la preliminar, o sea, en el ejercicio del derecho a la defensa, pues se puede pedir un cambio de calificación jurídica. ¿Qué es lo que uno suele hacer? Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con el rol procesal. Si se trata del defensor, por ejemplo, el defensor, incluso yo lo digo hasta como un tema de estrategia. Ustedes saben que si nos declaran sin lugar las excepciones propuestas en la fase intermedia, el código no permite que se pueda apelar, pero nos permite volver a presentarlas ante el juez de juicio. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Mira, un abogado defensor, como estrategia, ¿qué es lo que utiliza? Bueno, propongo la mayor cantidad de secciones. ¿Qué pasa? Si me las declaran con lugar, tengo la posibilidad de volver a presentarlas ante el juez de juicio. Dentro de mi escrito de descargo, pues yo puedo ir haciendo como que pido, es lo que uno hace, pido lo más. Y bueno, en el caso de que me desestimen esto, pido lo siguiente. Y en el caso de que me desestimen eso, pido lo siguiente. Partiendo de eso, pues yo puedo, dentro de todos esos petitorios que puedo hacer en el marco de la audiencia preliminar, uno es, bueno, en el peor de los escenarios, bueno, por lo menos que cambie el tribunal la calificación jurídica, ¿no? Entonces, no tendría que plantearse necesariamente como una excepción, sino como una defensa. Que, ojo, las excepciones forman parte de ese género, son una especie de las defensas, ¿no? Después, ¿quién más está por aquí? Jan Tarres otra vez, ¿no? Aquí Jan, que dice, cuando la audiencia preliminar el juez de control acuerda una nulidad de la acusación y repone la causa a la fase preparatoria, debe acordar el decaimiento de la medida privativa de libertad. Bueno, lo que pasa es que hay que ver el efecto, qué es lo que motiva la nulidad y qué es lo que se anula y los efectos que tendría la nulidad. Porque puede ser que se anule la acusación, pero no necesariamente la nulidad de la acusación supone la nulidad de la decisión que acordó la medida privativa de libertad. Ahora, si se anula la acusación, o se anula porque hubo un vicio en una precedente, incluso al acto al decreto de medida de privación de libertad, en ese caso podría o debería acordarse la libertad. Pero yo creo que si lo que se plantea es solamente la nulidad de la acusación, no necesariamente esa nulidad de la acusación debe suponer la cesación de la medida cautelar. Después, bueno, aquí pregunta alguien si se puede hacer una pregunta verbal, no sé, y después aquí hay otra del Castillo, que si estoy de acuerdo con la institución del archivo fiscal como acto conclusivo, teniendo en cuenta que deja al ciudadano en una situación indeterminada, ni absuelto ni condenado. Castillo, le cuento que hace algunos años un profesor ya lamentablemente fallecido, Vicente Pupio, y mi persona, interpusimos ante el Tribunal Supremo un recurso en sala de casación penal, un recurso de interpretación precisamente sobre la figura del archivo, porque sosteníamos que es una figura que tendría entonces, tal como está planteado, como único límite la prescripción.
porque por esa vía pues tendríamos a una persona, mientras la acción no prescriba, con una espada de Damocles, ¿no? a su espalda. Y eso efectivamente es contrario a la garantía del debido proceso. Nosotros solicitábamos que se interpretara la norma en sentido similar a como está previsto en la LOCNA. Fíjense que la LOCNA no contempla archivo, sino un sobreseimiento provisional, y si transcurrido el lapso que establece la ley no se ha presentado acusación, ese sobreseimiento provisional deviene en un sobreseimiento definitivo. Entonces estoy totalmente en desacuerdo con la figura del archivo. Creo que eso deja a la persona, aunque temporalmente cese la condición de imputado, esa condición no se pierde. Y tal como está planteado hoy día, pues el único límite que tendría sería la prescripción, lo cual constituye una violación flagrante, a mi modo de ver, a la garantía del derecho al debido proceso y a ser enjuiciado en un plazo razonable. Por aquí Pedro Moreno dice: como aporte me gustaría que la profesora hiciera algunas acotaciones sobre la posibilidad de producción de pruebas en la audiencia preliminar, tomando en cuenta que el artículo 575 de la LOCNA hace expresa referencia a que una de las funciones del secretario es disponer lo necesario para la producción de la prueba que allí, en la audiencia preliminar, se requiera. Y además existen incidencias de dicha audiencia que requieren una sustanciación probatoria. Por ejemplo, la excepción de cosa juzgada, en donde la prueba es la copia certificada de la respectiva sentencia, asimismo la excepción de falta de capacidad del imputado. Claro, pero es que fíjense, allí estamos hablando de una cosa distinta. Eso es como cuando yo recurro, porque cuando yo recurro, yo puedo ofrecer prueba del motivo del recurso, pero una cosa es ofrecer prueba del motivo del recurso y otra cosa es ofrecer prueba sobre el fondo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas como, por ejemplo, la cosa juzgada. ¿Cómo yo compruebo que hay cosa juzgada? Con la copia certificada de la sentencia anterior, de la cual se deduce esa triple identidad que caracteriza la cosa juzgada. Pero allí la prueba es sobre esa excepción o sobre esa defensa, no es una prueba sobre el fondo. Es decir, que maté o no maté, por ejemplo, que robé o no robé. ¿Me explico? Entonces, en este caso, creo que efectivamente, y no solo en la preliminar, sino yo puedo proponer durante la fase preparatoria la excepción de cosa juzgada, desde la preparatoria. Y en ese caso, pues tendría que ofrecer la prueba para demostrarlo. Fíjense, tenés así que el código, cuando se refiere al tema de las excepciones, deja claro que el juez de control puede defensa de parte, entrar a resolverlas él en fase intermedia o en fase de juicio. Artículo 33 del POP. Dice el juez de control o el juez de juicio, o el juez o tribunal competente, pues durante la fase intermedia o de juicio oral, podrá asumir de oficio la solución de aquellas excepciones que no hayan sido puestas siempre que la cuestión por su naturaleza no requiere instancia de parte. El juez no requiere que las partes aleguen la prescripción, él lo puede declarar. El juez podría evaluar el hecho de que el hecho no tiene carácter penal porque no es típico, por ejemplo, pero un juez no podría de oficio declarar la cosa juzgada porque eso es una cuestión que requiere actividad probatoria. El juez no puede declarar de oficio una prejudicialidad, por ejemplo, la prejudicialidad civil por estado civil de las personas a la que se refiere el COP como excepción, porque eso requiere instancia de parte. Entonces, aquí creo que sí hay obviamente algunas actuaciones que requieren de alguna articulación o sustanciación probatoria, pero que no tienen que ver con el tema de fondo, ¿no? Después me pregunta Einer Biel, ¿qué opino en relación con la actuación del juez en la fase intermedia de las llamadas pruebas anticipadas? ¿Significa que esto es una actividad distinta a las actuaciones señaladas por usted en la conferencia? Bueno, lo que pasa es que en principio las pruebas anticipadas se practican en fase preparatoria, en principio, durante el curso de la investigación, y de hecho el código lo contempla dentro de las actuaciones que forman parte de la fase preparatoria. Cuando exista un riesgo de que haga improbable o que evite la incorporación de esa prueba en juicio. Sin embargo, pues ha habido alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el que ha dicho que también durante la fase intermedia se podrían practicar pruebas anticipadas, porque en todo caso lo que el código quiere decir es que se trata de una etapa previa a la fase del juicio. Bueno, es posible que durante la fase intermedia, entonces resulta ser que es cuando está gravemente, se enferma gravemente o tiene alguna situación, un testigo que todo hace, digamos que todo parece indicar que no va a estar en condiciones de declarar para la fase de juicio. Entonces, bueno, se le tomaría declaración
durante el curso de la fase intermedia. Lo que pasa es que se supone que si llegamos a fase intermedia es porque el fiscal ya había practicado toda la investigación y disponía de los elementos suficientes para acusar. Entonces, bueno, pudiera pasar que uno de los elementos de convicción fue la declaración de esa persona y ahora durante la fase intermedia esa persona se agrava, se enferma, qué sé yo, sufre un accidente X, y eso justifica el que se tenga que tomar declaración para asegurar su testimonio frente a un eventual juicio. Después por acá Ender Dipede dice, excelente explicación en relación a la posibilidad del ejercicio del efecto suspensivo. Si una vez controlada la acusación fiscal, estableciendo un tipo penal fuera del catálogo que permite su interposición, ¿qué debería hacer el juez? ¿Tramitar el efecto y suspender la decisión o no darle trámite de suspensión y ejecutar la libertad? Bueno, es que creo que si estamos hablando de la fase intermedia, como dijo la Sala Constitucional en la sentencia de diciembre, allí no hay efecto suspensivo. Ese efecto suspensivo está establecido en el caso, por ejemplo, de una audiencia de calificación de flagrancia, en el artículo 374, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y de hecho lo dice explícito la sentencia, lo hace explícito el fallo de la Sala Constitucional. Y es una de las cosas que identifica como uno de los errores en los que se incurrió en el fallo que fue objeto de revisión, porque se le dio efecto suspensivo al recurso que interpuso el fiscal, que además dice la sala que era un recurso muy escueto y todo lo demás, en contra de la decisión que acordó el sobreseimiento y ordenó la libertad. Eso significa que si en la preliminar el juez, controlando materialmente la acusación, sobresee, ¿verdad? Y la persona estaba detenida, tiene que otorgarle la libertad. Y si el fiscal interpusiera el recurso en ese momento, pues eso no debería generar ningún efecto, porque además no está previsto normativamente, y allí yo creo que la sala no lo dice en su sentencia, pero yo creo que hay una disposición que además es la que tendría cabida acá, que es que el código deja claramente establecido que las normas que restringen la libertad del imputado y las que definen la flagrancia son de interpretación restrictiva. Entonces yo aquí no puedo hacer interpretación extensiva de esa norma, sino que conforme a lo que dice el 233 del COP, pues tendría que acordar la libertad, necesariamente. Luego aquí Jiménez, bueno, muchas gracias por su comentario. Dice, si el juez, una vez realizada la revisión del escrito acusatorio y se verifica que no hay un pronóstico de condena, pero igualmente admite la acusación, es apelable dicha decisión. Lo que pasa es que, claro, si el juez admite la acusación, va a dictar un auto de apertura a juicio. Y el auto de apertura a juicio no es apelable. Lo que es apelable es, o lo que podría ser recurrido, son algunos de los pronunciamientos que contempla o que contenga el auto de apertura a juicio. Por ejemplo, en el auto de apertura a juicio me declararon inadmisible unas pruebas. Entonces yo no puedo apelar de la orden de llevar a juicio a la persona, pero sí podría apelar de esa parte de ese auto en el que me inadmitieron las pruebas. Entonces yo creo que allí, bueno, apelación no hay, o sea, siempre quedará abierta la posibilidad de una acción de amparo, pero recurso de apelación no habría contra esa decisión. Bueno, muchas gracias Contreras por sus comentarios. Calderón, muchas gracias. Bueno, pregunta que si hay alguna forma de tener acceso a las láminas. Bueno, sí, yo se las hice llegar al doctor Cambra. De todas maneras, no sé si esta sesión está siendo grabada. Si está siendo grabada, queda grabada también con las láminas que se proyectaron. Luego dice, si se anula, Lil, dice, si se anula la acusación y no se decreta la libertad del sujeto, ¿dónde queda sustentada esa privación? Sin acusación, la persecución queda en suspenso. ¿Cómo se justifica que el sujeto quede privado si fue decretada su privación para asegurar las resultas de un debido proceso y la acusación es nula? Ya va, lo que pasa es que depende porque lo que es, para el momento en que se solicitó la medida cautelar no se había acusado. Y para ese momento había unos elementos que sustentaron la privación de libertad. Entonces, por eso yo decía que depende de qué es lo que comprenda la nulidad. Porque si se anula la acusación, pero se anula la acusación porque hay un defecto de la acusación y no porque hubiese habido algún vicio previo, eso no necesariamente tendría que proyectarse sobre la privación de libertad. En ese sentido, en el régimen de nulidades, el código dice específicamente que, bueno, la nulidad no necesariamente comporta, pues, la nulidad de los actos que se derivan. Si yo estoy diciendo que aquí, por ejemplo, unos actos de investigación en los que se violentaron una serie de garantías, y obviamente sobre la base de esos actos de investigación se pidió la medida privativa de libertad,
y yo anulé el acto de investigación, creo que allí no cabe duda de que en ese caso sí procedería, pues, también anular la privación de libertad y por lo tanto ordenar que la persona sea liberada, pero no necesariamente la sola nulidad de la acusación. Después dice Einer, si me puede referir. Sí, ¿Perdón? sí, aquí Einer, ajá. Dar las 3 preguntas Sí, siguientes por razones de tiempo. Las 3 preguntas que siguen. Entiendo que todos queremos aprovechar a la profesora Magali Vázquez, que es una institución en materia penal. Vamos por razones de tiempo, las 3 preguntas siguientes, profesora. Continúe. Sí, en caso de Einer que decía, si se puede referir a la promoción y evacuación de pruebas anticipadas, las cuales proceden inclusive de la fase preparatoria. Bueno, lo que pasa es que la prueba anticipada es, como el nombre lo sugiere, lo que pretende es adelantar o lo que procura es adelantar o asegurar una prueba ante el riesgo de que esa prueba pueda ser incorporada en juicio. Y bueno, hay algunos casos, sobre todo los ejemplos más representativos, tienen que ver con la prueba testimonial, el caso del testigo gravemente enfermo o el testigo transeúnte, ¿verdad? Para asegurar esa prueba frente a un eventual juicio, y se le considera prueba, que es lo más importante a mi modo de ver, porque cumple con los 2 requisitos para que un acto tenga esa condición. Tiene que ser practicada en presencia de un juez y tiene que garantizarse la posibilidad de control, ¿no? También puede tener lugar una prueba anticipada con ocasión de una experticia, alguna otra actuación de esta naturaleza, que bueno, por el solo transcurso del tiempo puedan desaparecer esas evidencias, esas huellas, rastros, señales que hubiera dejado la perpetración del delito, y bueno, la manera de asegurarlos a través de la prueba anticipada, que como señalaba, procede en la fase preparatoria. O sea, es la oportunidad para hacerlo. Sin embargo, reitero, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que también en fase intermedia se podrían practicar. Leonor Piñero dice que en la actual coyuntura de pandemia y a propósito de la resolución 004 de este año, a su juicio corren o no los lapsos procesales para que el juez de control fije la fecha de la audiencia preliminar en un caso de procedimiento ordinario con el procesado privado preventivamente de la libertad. Fíjense, es que, bueno, yo aquí igual me pasa como con algunas decisiones o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, yo creo que ni siquiera en situación, en estado de excepción, se suspende el derecho a la garantía del debido proceso. No se suspende la garantía del debido proceso. Entonces, el que estemos en presencia de una pandemia no significa que entonces aquí, como hay un estado de emergencia o de alarma, que ha dado lugar a suspensión de actividades, entonces los lapsos procesales no corren. Si una persona está detenida y se le vencieron los 45 días al fiscal para presentar el acto conclusivo, o la persona ha cumplido los 2 años privada de su libertad, por ejemplo, durante este interín, yo que en ese caso esa persona tiene que ser liberada. Algo también de eso planteábamos ayer en una conferencia. O sea, aquí es imperdonable que después de que en el año 2001, a principio, después del año 2000, 2001, 2002, hubo como que digamos que cierto interés y proyección en relación a eso que se ha dado en llamar infogobierno. Entonces, el tema de, bueno, que podemos interponer recursos, amparos ante el Tribunal Supremo por internet, qué sé yo. O sea, yo creo que se comenzó con mucha fuerza, algo que se quedó después a mitad de camino y que ahorita, lastimosamente, pues el justiciable está padeciendo los efectos. O sea, aquí no hay es imperdonable que esto se haya relegado, y que frente a una situación como esta, que además era previsible, porque desde el año pasado ya sabíamos la situación que se estaba generando a nivel mundial con el tema de la pandemia, no se hayan tomado previsiones para asegurar que hubiera un por lo menos mediano funcionamiento del sistema de administración de justicia. O sea, y les digo que obviamente ahí asumo una posición totalmente distinta a la que ha sostenido el Tribunal Supremo, por ejemplo, que es una situación bastante parecida, no tiene que ver con el tema de pandemia, pero con esas interpretaciones muy sui generis a que nos tiene acostumbrado el TCJ, en esa sentencia vinculante que trata sobre el principio de concentración, y entonces dice que los días se computan como días hábiles, siendo que el código habla de días continuos. O sea, es una cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces yo creo que esa regla de, en algunos casos sí se cuenta y en otros casos no se cuentan, según la situación,
además es total y absolutamente discriminatoria, es al margen de la ley, y yo creo que en este caso, pues eso es laxo. Si una persona está detenida, en el entendido de que si estamos en fase preparatoria, peor, porque todos los días y todas las horas son hábiles, pues debían haberse dispuesto los mecanismos para que se realizaran los actos correspondientes y se pudiera, si una persona estaba detenida, pues adoptar la decisión que correspondiera. Luego, no sé si esta es la última o todavía quedan aquí otras. Ya va, déjame ver qué se me dice. Quijada, doctora, Quijada. Isbeth Quijada. Ajá, Sí. dice, para fundamentar la solicitud de un cambio de calificación jurídica en la audiencia preliminar, es posible tocar situaciones de fondo, por ejemplo, comparar la lesión de la víctima con el arma incautada. Bueno, no sé si comparar con el arma incautada, pero es que, por ejemplo, en el caso de las lesiones, hay cosas que son muy objetivas, tiempo de curación, secuelas que haya dejado la lesión, y que eso el juez perfectamente podría apreciarlo porque eso está contemplado en los reconocimientos médico-legales que se hayan hecho al efecto, y el juez podría sobre esa base decir, bueno, tomando en cuenta el tiempo de curación, no es una lesión grave, no es una lesión gravísima, sino menos grave, X, ¿no? Sobre esa base. Y no sé, yo voy a tratar de responder esta última cámara que dice aquí Jesús Contreras, y ya con eso sí creo que cierro. Dice que, ¿qué opina usted como abogado y como dama de la audiencia de presentación materializada el día de ayer a nuestra colega Larense, quien fue brutalmente golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional y de paso celebrada ante un tribunal militar? Sé que no es el tema, pero como gremio no podemos ser inobservantes de nuestro entorno. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que frente a situaciones como esas, casi que uno dice sobran las palabras, ¿no? Ahí es totalmente absurdo que una persona por reclamar, además un profesional del derecho, por reclamar, por exigir un derecho, ¿verdad? Sea sujeto de una imputación, y lo peor, ante un tribunal militar, ¿no? Ante un tribunal militar, o sea, este tema de la militarización de delitos y de la sujeción de civiles a los tribunales militares, ya es harto, común, es sobra decirlo, es violatorio a la garantía del juez natural. Además, aquí lo que hay que plantearse es cuál es el delito que se le atribuye a la persona, ¿no? ¿Cuál es el delito? Aquí yo creo que lastimosamente con ocasión del tema de la pandemia se ha exacerbado la utilización del aparato represivo del Estado y eso que llama Caferata, esa concepción bélica del proceso penal, de utilizar el proceso penal no como un mecanismo de garantía, sino como un medio de persecución a la disidencia, al adversario, y es lo que ha dado lugar a que en nuestro medio, lastimosamente, se haya puesto de moda, pues eso que llamamos derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, aquí se invierten las reglas y entonces a la persona que es la víctima del hecho es a la que se termina imputando, y a quien comete el hecho lo condecoran. Entonces, no es la primera vez que lo vimos con ocasión de las protestas 2014, 2017, lastimosamente se sigue viendo todos los días. En el caso de esta abogada, me parece totalmente cuestionable que haya sido sometida además o sea, que haya sido presentada ante un tribunal y que se le haya impuesto una medida cautelar inventada como esas también que se han puesto de moda en los últimos tiempos, que no declare, que esté disponible para cuando la llamen, esos inventos de los que se ha hecho uso violentando el principio de legalidad en materia de medidas cautelares. Creo que una sola cosa buena rescataría yo de todo esto, y es que creo que se hizo tanto ruido, precisamente a pesar de la ausencia de medios en la que nos encontramos, y que lastimosamente ahorita de lo que nos servimos es de las redes sociales, pero creo que se hizo tanto ruido que se logró evitar que la situación de ella llegara a mayores y que pudiera, bueno, porque han podido dejarla detenida, ¿no? Les puedo decir que, bueno, en algunas redes de derechos humanos en las que yo formo parte, pues me consta todo el ruido a nivel de redes que se hizo con el caso de esta colega, y que evitó que la situación llegara a mayores. También creo, por eso decía que es un elemento positivo dentro de lo malo, porque también evidencia que si hay presión ciudadana, pues las cosas se les puede dar un curso distinto. Bien, entonces creo que esas son todas, Cambra, ahora sí. Sí, muchas gracias, de verdad, profesora. Bueno, respondió todas las preguntas. Yo pensé que iba a responder algunas y respondió todas las preguntas. Se lo agradezco
De verdad, para nosotros es un gran honor tenerla en este momento. Bueno, y esperamos contar con usted para próximos eventos de esta categoría. Toda la presentación que usted hizo hoy será publicada en el canal de YouTube del Instituto IAE, doctor Oscar Cambra Núñez. Y bueno, por ahí la pueden revisar de manera gratuita. Ahí va a estar toda la información. Y bueno, quiero invitarlos a los participantes. Recuerden que la semana que viene son las primeras jornadas del instituto denominadas Acceso a la Justicia en tiempos de pandemia. Vamos a tener a especialistas en derecho de justicia virtual, en derecho telemático. Por favor, se pueden inscribir a través del correo del instituto. Ahí pusimos la dirección. Y bueno, agradecido con la doctora Magali Vázquez de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue un verdadero placer, un honor tenerla entre nosotros. Doctora Rodríguez, le cedo la palabra. Bueno, muy agradecida, doctora Vázquez, con esta disertación que está de más repetirlo, excelente, brillante, con la característica suya de coherencia y de claridad en su disertación. Tenga presente que el Instituto de Altos Estudios Dr. Oscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria es su casa, están las puertas abiertas, siempre contamos con usted, con personas, y para nosotros es un orgullo tener una profesional de esta altura en nuestra sede. Las puertas abiertas, siempre que usted quiera podrá compartir con nosotros. Y bueno, a los participantes muy agradecidos por la participación tan activa, tan dinámica y con la atención prestada durante casi las 2 horas. Bueno, como lo dijo el doctor Cambra, están invitados a nuestras primeras jornadas del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez. A partir del día de hoy comenzarán a salir en las redes toda la invitación y la manera de cómo podrán inscribirse, puesto que los cupos son limitados. Bueno, buenas tardes, agradecidos a todos. Doctora Vázquez. Muchas gracias a todos y por su participación y bueno, feliz tarde también para todos. Gracias, doctora, un placer. Cuídense mucho. Sí, igualmente. Saludos.